La mayoría de las personas son tan felices como sus mentes les permiten ser. Esta cita es aquella con la que ahora hace 1 año y medio empecé mi canal de YouTube, así que quería que fuera de nuevo la que abriera el primer episodio de este podcast, ya que creo que captura muy bien la esencia de lo que este va a tratar y que se resume en el siguiente razonamiento lógico. Si la mente se puede entrenar y la felicidad depende de la mente, entonces la felicidad se puede entrenar. Las personas son tan felices como sus mentes les permiten ser es una cita de Abraham Lincoln, pero podría ser perfectamente de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca o de Sócrates. Esta cita viene a hablarnos de cómo nuestra mente es la base de todo lo que experimentamos en la vida, de todo lo que la vida puede ofrecernos, y es que nuestra mente es aquello que utilizamos para movernos por el mundo. Sin la mente, sin la conciencia, nada tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene el universo si no hay seres capaces de experimentarlo? Si te paras a pensarlo, tu mente es todo lo que llevas contigo todo el tiempo, porque es la base de todas las contribuciones que haces en tu vida y en la vida de otros. Tu mente es todo lo que tienes para ofrecer al mundo. Tu mente es lo que utilizas para procesar todo lo que te ocurre y todo lo que haces, y por tanto es lo que determina tu felicidad. ¿Por qué 2 personas a las que le ocurre el mismo evento negativo tienen respuestas tan diferentes? Porque para una algo es una desgracia terrible y para otra lo mismo puede no tener importancia o incluso ser visto como algo positivo. La diferencia radica siempre en lo que tienen en su mente, y es por eso que tiene sentido que empieces a entrenarla ya mismo. Y ese es el único motivo de que este podcast exista. Así que vamos a subirnos a hombros de gigantes y vamos a examinar las contribuciones que han hecho las personas más sabias de la historia para que dispongamos de una caja de herramientas con la que dar sentido a nuestra vida, con la que entrenarnos para ganar resiliencia y con la que lograr ser felices bajo cualquier circunstancia. Así que exploraremos juntos filosofías como el estoicismo, aprenderemos recursos racionales con los que pensar mejor y de manera más crítica. Indagaremos en nuestra conciencia a través de prácticas como la meditación. Hablaremos de ciencia, de moral y de muchas otras cosas más. Y además tendremos conversaciones con personas interesantes para que compartan con nosotros su sabiduría. Yo soy Julio Jiménez y es un placer para mí acompañaros en este camino. Muy bien, y en este primer episodio vamos a hablar de cómo tomar responsabilidad por todo lo que nos ocurra es el camino a la felicidad. Y además leeremos una cita de Marco Aurelio. Veremos qué nos tiene que decir el emperador filósofo sobre el dolor. Y nos despediremos con una frase de sabiduría popular. Así que todo eso y mucho más es lo que os espera en este primer episodio de Dando Sentido. Bienvenidos. Un aviso breve a navegantes. Os agradecería mucho si comentáis y dais un like si estáis viendo el podcast en YouTube. Si en cambio estáis escuchando la versión en audio, a lo mejor en Apple Podcast, en Spotify, iVoox o en cualquier otra plataforma, para mí significaría el mundo si me dejas una review de 5 estrellas. Pues con eso me ayudas tremendamente a llegar a más gente. Hoy os quiero hablar de cómo tomar completa responsabilidad por nuestro estado mental y emocional es el primer paso siempre para lograr la felicidad y dejar de sufrir. Esta idea es una que forma la base y que tienen en común también filosofías como el estoicismo y el budismo, pero también las modernas terapias psicológicas. Lo que nos dicen estas escuelas de pensamiento es que tenemos que dejar de identificar lo que nos ocurre como el origen de nuestro sufrimiento y empezar a centrarnos en cómo procesamos lo que nos ocurre. Y es que ahí está la clave. Además, el budismo va un poco más allá y nos dice que no solo somos responsables del estado mental que tenemos ante los eventos, sino que somos responsables de absolutamente todo lo que nos ocurre. Y esto es porque el budismo cree que todo tiene una ley de causa y efecto. Nuestra vida, por tanto, está marcada por nuestras decisiones. Dejando esta idea de lado por un momento,
Otra cosa que tienen en común estas dos filosofías, el estoicismo y el budismo, y que a mí me gusta mucho, es que se centran o trabajan siempre en el individuo. Estas nos dicen que los seres humanos ya tenemos dentro todo lo que necesitamos para ser felices. No nos hace falta poseer o adquirir nada externo, ni tampoco rezar a alguna deidad para que nos dé su gracia divina o su perdón. Y es que todo está dentro de nosotros, ya venimos con el pack completo. El budismo, por ejemplo, nos diría que todos tenemos la capacidad de despertar la sabiduría interior y de convertirnos en un ser despierto, o Buda. Poseemos, por tanto, lo que se llama budeidad, que nos permite alcanzar en esta vida la iluminación en base a percibir las cosas correctamente. El estoicismo, sin embargo, nos diría que no sufrir es una cuestión de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza racional y social, y que, por tanto, es todo siempre una cuestión de sabiduría. Todo lo externo no debe importarnos. ¿Por qué? Porque no está bajo nuestro control. Debemos, por tanto, ejercer nuestra sabiduría para actuar bien sobre lo que podemos controlar, que son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Después, tras haber actuado con virtud, debemos despreocuparnos del resultado. Y ese, tan sencillo como suena, es el camino a la felicidad. Actualmente tenemos un problema muy grave de falta de responsabilidad y de moral. Uno que creo que viene originado por una falta de sentido, de propósito en la vida de muchas personas. Creo que todo se basa en lo que decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Si la gente tiene un porqué, siempre encuentra un cómo. Son las personas que tienen una dirección de vida, un propósito, las que sobreviven, las que encuentran la motivación, las que prosperan. Si nada te importa o si nada te motiva, es muy difícil que vayas a preocuparte por cumplir con tu responsabilidad, por cuidarte o por cuidar de los demás. Caes, por tanto, en un nihilismo, que, por cierto, es una filosofía tremendamente deprimente. Y esto enlaza muy bien con uno de los problemas de los jóvenes de ahora. Estuve charlando el otro día con un profesor de instituto y él me contaba que ha observado que sus alumnos actualmente son mucho más frágiles mentalmente que los alumnos que él tenía hace tan solo 10 años. Y es que los jóvenes se han vuelto emocionalmente muy débiles. Hemos creado una sociedad de gente floja, de gente llorona. Y si no me crees, pues pásate por Twitter y verás el nivel de chorradas por el que se queja la gente. Me ofende una broma de un capítulo de Los Simpson, que lo cancelen. Estoy deprimido porque me han retrasado la salida de un videojuego. Yo me identifico con un gato y a partir de ahora te vas a referir a mí como Misifu y si no lo haces eres un extremista y no estás respetando mis sentimientos. Y es que este es el nivel. Este verano, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, la atleta Simone Biles abandonó al equipo de Estados Unidos durante una de las pruebas. Y es que decía que no soportaba la presión, que tenía ansiedad, que renunciaba porque su salud mental estaba en juego. Y fue muy curioso porque esto fue una noticia que llegó a todas partes. Fue celebrado por toda la prensa mundial, como si fuera un acto de valentía incomparable, un logro titánico, algo que teníamos que aplaudir todos. Y yo digo una cosa, siento decirlo, pero que alguien renuncie no es algo que debe ser celebrado. Y es que lo que ha de ser celebrado es precisamente lo contrario. Lo que se celebra es cuando alguien resiste y continúa luchando. Calificar una renuncia de valiente es un error muy grave. La valentía es precisamente lo contrario a renunciar. La gente admirable no es necesariamente la que gana, pero tampoco es la que renuncia. La gente admirable ha de ser la que resiste, la que se esfuerza, la que se cae y se levanta. Que quede claro que yo no tengo problema en que la gente dé un paso atrás y se recupere de sus enfermedades físicas o mentales. De hecho, es lo normal. Pero aplaudirlo, me parece que una sociedad que alaba a la gente que renuncia es una sociedad enferma. Y pongo este caso porque ese es precisamente el mensaje que escuchan nuestros jóvenes. Si tienes el más mínimo problema, abandona, no sufras, no aguantes, no intentes solucionarlo utilizando lo que tengas a mano, no te esfuerces. Y esto viene al caso también de un post que vi el otro día en LinkedIn, y es que había una chica joven que había renunciado a un puesto en un departamento de recursos humanos en una empresa multinacional.
Y el título del post decía algo así como: se acabó, no puedo más. Lo primero es mi salud mental. Y claro, yo leía los comentarios y veía que la gente lo aplaudía a rabiar, como si fuera el mayor acto de coraje que han visto en sus vidas. Desde mi punto de vista, esto es puro postureo. Insisto, yo no tengo problema con que la gente deje trabajos abusivos o que simplemente no les hacen felices. Tampoco en si alguien se da un tiempo para recuperarse de alguna enfermedad, ya sea física o mental. Pero seamos realistas, la gente es muy rápida poniendo la calificación de insoportable a algo. Antes de hacer eso, hay que examinar con mucho cuidado la situación. A esta chica yo le diría que, aunque no conozco su caso concreto, estoy casi seguro que su situación era soportable. Para empezar, ¿por qué hay gente que soporta cosas muchísimo peores y no se queja? Y no solo no se queja, sino que es feliz. A esto hay que añadir que estás poniendo por delante tu salud mental porque puedes, es decir, porque tienes para comer, porque a lo mejor te espera otro trabajo o porque puedes estar sin trabajar en casa de tus padres. Si no tuvieras esa opción, si tuvieras hijos o gente que depende de ti, aguantarías, desarrollarías fuerza, trabajarías en ti misma hasta lograrlo. Y es que tienes esa capacidad. No hables como si trabajar con aire acondicionado sentada en una oficina de 9 a 5 fuera absolutamente insoportable. ¿Quieres saber cuál es un trabajo duro? Picar piedra o poner asfalto en agosto. ¿Has estado en Biafra o te has pasado últimamente por Afganistán? Por favor, no perdamos la perspectiva. Nos hemos vuelto unos llorones, nos rendimos muy rápido. Y a la gente que a lo mejor pueda decirme que por qué comento en la vida laboral de otra persona, que quede claro que lo hago porque ya lo ha posteado. Lo ha posteado para que todo el mundo lo vea. Y al hacerlo se arriesga a que haya opiniones que no le gusten. Si no quieres que comenten sobre lo que haces, pues no lo pongas en internet para que lo vea todo el mundo. Además, creo que mi mensaje, aunque es menos agradable, es más positivo, porque es real. Y es que yo, en lugar de decirle pobrecita, le diría que tiene la capacidad de aguantar, que es mucho más fuerte de lo que cree. Que el problema está, como le dirían los estoicos, en el juicio que está haciendo de la situación. Y es que una de las causas de que se haya generalizado este modo de ser es, por supuesto, la educación. Cuando estás educando a un niño, cada vez que tiene un problema se lo solucionas y no le permites que lo haga él, si cuando le pasa algo malo lo abrazas y le dices pobrecito y lo proteges, si cada vez que tiene una discusión culpas a los demás, si su profesor o cualquier adulto le dice algo pero tú te pones de su lado y le defiendes siempre, ¿me quieres decir cómo va a desarrollar ese niño la capacidad de responsabilidad, de autocrítica, el respeto o la resiliencia necesaria para moverse por la vida? Y es que ya lo he dicho alguna vez, yo estoy cansado de ver a gente despotricar en Twitter o YouTube acerca del gobierno o de cómo arreglarían ellos el país haciendo esto o aquello. Y todo eso lo hacen desde un cuarto que tiene en el fondo una cama deshecha, que tienen latas de Monster en la mesa sin recoger, calcetines tirados en el suelo. Y yo digo, si no eres capaz de poner en orden tu propia vida, ¿cómo esperas tener un impacto en el mundo? Para empezar, nadie te va a tomar en serio. Tú mismo no te vas a tomar en serio. Thomas Carlyle dijo que si quieres cambiar a la sociedad, empieza por ti mismo. Y es que el estoicismo nos diría que el error comienza cuando empezamos a buscar las soluciones a nuestros problemas en el exterior, en cosas que no podemos controlar. Y es que intentamos cambiar la realidad peleándonos con ella, lo cual no funciona. Hay una verdad universal, y es esta. Lo que es, es. Lo que ya es, ya es. No hay más. Esto es algo que sabemos, pero olvidamos continuamente. Y esto es algo que nos recuerda bastante la práctica de la meditación. Solo tenemos el presente para actuar. El pasado y el futuro solo existen como pensamientos en nuestra mente. El pasado son recuerdos que aparecen en el presente. El futuro son fantasías que aparecen en el presente. Estamos confinados en el aquí y en el ahora. Y lo que ya es en el ahora, ya es. El cambio comienza cuando aceptamos este hecho y empezamos a trabajar
a partir de ahí. Aceptación y transformación. No hay transformación si no empezamos por la aceptación. Es así de sencillo. Y aceptar, por supuesto, no significa rendirse y tirar la toalla. No es una actitud de derrota, sino de acción. Eso sí, de acción correcta. Otro comportamiento que tenemos muchas veces es culpar de nuestra infelicidad al entorno o a otras personas. A lo mejor nos decimos a nosotros mismos que no podremos llegar a ser felices hasta que esa u otra persona cambie, o hasta que el entorno o las circunstancias cambien, hasta que logremos esto o aquello. De nuevo, estos son ejemplos de búsqueda de la felicidad fuera de nosotros. Al decirnos esto, estamos manteniendo secuestrada nuestra felicidad. Estamos tomando la decisión, ya sea consciente o inconscientemente, de no ser felices hasta que llegue un momento exacto en el futuro en el que todo sea como queremos y poder relajarnos en el presente. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que logramos lo que deseamos y que no es para tanto. O que lo tenemos y no dura lo suficiente, porque todo es impermanente. O a lo mejor dejamos de sufrir por tenerlo, por no tenerlo, y empezamos a sufrir por miedo a perderlo. Y lo que digo es, puedes relajarte y estar tranquilo con las cosas como están. Es lo que te enseña la meditación o el estoicismo. Por lo tanto, aprende a desear lo que tienes. Acepta la realidad, relájate. ¿Crees que alguna vez tu vida va a estar libre de problemas? La lista de problemas aumenta o disminuye, pero siempre está ahí. No te engañes, siempre va a haber cosas que solucionar. Y es que es lo que viene con estar vivo. Tienes que alimentarte para no morir de hambre. Tienes que estar seguro en un entorno. Si tienes hijos, tienes que cuidar de ellos. Vas a envejecer. Tienes que vivir con todo eso. Así que, en lugar de quejarte, cambia tu actitud. Este es el único modo. Empieza, por tanto, a confiar en ti mismo. Disfruta del milagro que es estar vivo y aprende a estar bien cuando las cosas están mal. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu tarea más importante de todas. Tomar responsabilidad absoluta por todo lo que nos ocurre en nuestras vidas no es fácil. Y es que hay mucha gente que, aun entendiendo la idea, no lo hace. Y yo lo puedo entender. Me ocurre a veces a mí. Y así que la próxima vez que te ocurra algo negativo, en lugar de rendirte o de empezar a correr a buscar culpables, busca soluciones. Haz la prueba. No pases ni una décima de segundo quejándote o huyendo del problema. Como dirían los estoicos, busca dentro de ti con qué recursos te ha armado la naturaleza para lidiar con ello. A lo mejor hay alguna virtud o característica racional que puedas utilizar para salir al paso de lo que te ha ocurrido. Y lo más importante, ante esta mala situación, ¿hay a lo mejor algo que puedas hacer que esté bajo tu control? Si la respuesta es sí, hazlo. Si no, despreocúpate, pues no hay nada que puedas hacer. Y si me vas a decir que eso es una simplificación de la vida, estoy de acuerdo. Y es que lo es. La vida es mucho más simple de lo que creemos o de lo que a veces nos decimos. Por tanto, no eres responsable del comportamiento de otros. Grábate eso a fuego. Solo eres responsable de tu propio comportamiento, que, como nos dirían los estoicos, ha de ser correcto, excelente, virtuoso. Así que prueba a ser sabio, moderado, valiente y justo. Y si esto te parece a lo mejor demasiado de golpe, te voy a hacer otra proposición. Solo prueba a ser honesto. No mientas. Practica la honestidad absoluta durante un mes. Mira a ver si eso mejora tu vida o la empeora. Prueba a actuar bien y examina después cómo te sientes al tumbarte en la cama. ¿Qué tal duermes? Hace tiempo leí que si reducimos a la mínima expresión lo que la gente quiere, lo que la gente realmente desea, lo que espera lograr con todo el esfuerzo que pone en el día a día, es tumbarse en la cama por la noche y conciliar bien el sueño. Por eso es insuperable el hecho de tumbarse en la cama sabiendo que hemos hecho las cosas lo mejor que podemos con lo que tenemos donde estamos. Porque, ¿qué más se puede hacer? Ya está. Una vez has actuado bien al máximo de tu capacidad, ya puedes despreocuparte del resultado. Ya puedes darte tregua. Ya puedes estar tranquilo. Y para nuestra cita de esta semana tenemos una cita acerca del dolor. Vamos a ver qué nos tiene que decir Marco Aurelio sobre el dolor y algunas estrategias sacadas del estoicismo para llevar bien el dolor, ya sea físico o mental. Y leo:
Marco Aurelio nos dice: sobre el dolor, el insoportable mata, el crónico se puede sobrellevar. Por su parte, la inteligencia conserva su propia calma al replegarse, y así el discernimiento no resulta perjudicado, y que las partes que resulten alcanzadas por el dolor, si pueden, que se quejen. Muy bien, vamos a centrarnos especialmente en la primera parte de esta frase, pues creo que contiene un mensaje clave acerca de la naturaleza del dolor y que, bien entendido, puede liberarnos de mucho sufrimiento innecesario. Leo de nuevo. Sobre el dolor, el insoportable mata, el crónico se puede sobrellevar. Aquí Marco Aurelio, como siempre, tiene razón y explico por qué. Fíjate que es una cuestión de lógica. La idea es que si el dolor fuera tan fuerte que estuviera por encima de nuestras posibilidades soportarlo, entonces nos mataría. Si por el contrario se estuviera sosteniendo en el tiempo, entonces significaría que lo podemos soportar. Y Epicuro lo decía de otra manera. Un dolor pequeño es soportable, uno grande no dura. Y mira, entiendo que puede ser difícil verlo así si estás pasando dolor ahora mismo. Yo también he pasado épocas de dolores físicos muy fuertes y sé que el nivel de desesperación al que se puede llegar cuando parece que nada te va a aliviar es tremendo. Pero entender que el dolor siempre tiene límites, ya sea en tiempo o en intensidad, es muy importante. Los estoicos nos dicen que pensar así es la manera de mejorar nuestra relación con el dolor. Tendemos a pensar, esto es terrible, no puedo soportarlo más, pero esto por supuesto es una manera de catastrofizar las cosas. El dolor, reducido a su mínima expresión, es información. El cuerpo está hablando con nosotros y nos está diciendo que algo no está bien. El resto, todo añadido psicológico. Y ojo, no estoy diciendo que tenga que gustarte el dolor, o que cuando te duela algo a lo mejor no te tomes una aspirina. Simplemente estoy diciendo que pares y examines cuánta cantidad de ese dolor está en tu mente. ¿Qué porcentaje está en cómo lo estás procesando? En si le estás añadiendo juicios de valor o preferencias. Después de examinar esto con cuidado, con atención, veas a lo mejor si puedes reducir o influir en esta parte de la ecuación, a lo mejor reduciendo su peso, ya que esta parte sí está bajo tu control. Y esta es la base del estoicismo. No son las cosas las que nos molestan, sino la opinión que tenemos acerca de esas cosas. Por tanto, no podemos cambiar el dolor. Lo que sí podemos cambiar es nuestra opinión o cómo nos tomamos el dolor. Tenemos que trabajar ahí. Tenemos que poner el foco, por tanto, en los límites del dolor, ya sean, como decía, límites en duración o en intensidad. Marco Aurelio pasó mucho dolor en su vida. Sabemos que padecía algún tipo de úlcera gastrointestinal, que le produjo dolores crónicos toda su vida, además de mareos y otras enfermedades. Él utilizó el estoicismo para poder sobrellevarlo, y algo que hacía siempre y que nombra en las meditaciones es fijarse en el límite del dolor, confinándolo mentalmente a una zona concreta. Lo que haces haciendo esto es limitarlo exactamente a la mínima expresión, a la zona exacta que te manda la información al cerebro diciéndote que hay dolor. Y con esto, por lo menos, estás logrando no aumentarlo, lo cual es un comienzo. La estrategia principal del estoicismo ante el dolor es la práctica de la llamada aceptación estoica. Epícteto, por ejemplo, nos dice que no hay cambio si no aceptamos lo que nos ocurre, pues empezar con la aceptación de la realidad es la base que tenemos que poner para poder solucionar nuestros problemas. Aceptar para poder transformar, y es que esa es la clave. Los estoicos hablan de una vida que fluye de manera suave, sin fricciones. Las fricciones siempre aparecen en nuestra vida cuando hay algún elemento que no estamos aceptando, algún elemento al que nos resistimos. Y es que hay una metáfora estoica que me gusta mucho para ilustrar esto, que es la de el perro atado a un carro. Nosotros somos como un perro atado a un carruaje que va tirando sin que el perro pueda hacer nada. El perro puede tirar de la correa, revolverse, ladrar e ir arrastrado todo el camino, sufriendo. O puede decidir andar de manera tranquila, calmada, al lado del carro, disfrutando del paisaje, oliendo las rosas. Date cuenta que el dolor se vuelve más doloroso cuando te peleas con él. Los estoicos hablan entonces de trabajar una aceptación radical,
Por supuesto, esto no significa, como decía, que no tengas que poner solución si puedes o que no te tomes una aspirina si es necesario. Se trata de que intentes, en la medida de lo posible, no salir corriendo del dolor, no huir, pues acaba siendo peor. Diógenes nos dice que nos debemos enfrentar cara a cara con el sufrimiento. Nos dice que si te entran dudas o titubeas al ir a coger una serpiente, la acabas cogiendo por el medio. Y es entonces cuando es seguro que te pica. En cambio, si actúas con decisión, sin miedo, y la coges por la cabeza, no puede ocurrirte nada malo. Así que grábate esta frase: si sufres por algo que no depende de ti, es siempre porque estás tomándolo de la manera incorrecta. Hay estudios que demuestran que la gente que practica la evitación ante el dolor y la incomodidad vive mucho más ansiosa y preocupada que los demás. Acaba a la larga sufriendo más. Cuando tu estrategia es la no confrontación y la evitación, puedes entrar en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y es que puedes acabar cogiendo miedo al propio miedo. Como contaba, yo he tenido alguna época no muy buena en lo que respecta al dolor físico. Y es que yo soy el adjudicatario de una bonita hernia discal en la zona lumbar, que si no la cuido, a veces puede producir inflamación del nervio ciático. Y a lo mejor ya sabes que esto es algo muy doloroso. Hace unos años pasé por una época de crisis ciática que me dejó paralizado en cama durante un tiempo. Fue una época en la que el dolor no parecía desaparecer. Era una molestia continua que no se iba en ningún momento de las 24 horas del día. Estaba presente siempre, hiciera lo que hiciera. Cambiar de postura no funcionaba. Ninguna de las medicinas que me prescribieron los médicos quitaba el dolor del todo. Ninguna. Las pastillas, además, me dejaban todo el día atontado y con una sensación horrible. Y encima solo conseguían enmascarar el dolor, hacerlo un poquito más llevadero. Tras unos días de sufrimiento, de resistencia, de lucha con la realidad, me calmé y acabé aceptándolo. El dolor no se iba a ir, al menos en un tiempo. Iba a tener que integrarlo en mi vida. Iba a tener que hacerme amigo de él. No había opción. Y además de las herramientas que me ofrecía el estoicismo, la práctica que a mí más me ayudó y fue clave fue la meditación. No voy a entrar mucho en ello porque hoy estamos hablando de las estrategias estoicas, pero no sería justo si no dijera que yo no sé cómo hubiera podido superar esa situación si no fuera porque sé meditar. Esto ocurre porque cuando aprendes a meditar, aprendes a, en cierto modo, igualar todas las experiencias. Te das cuenta de que absolutamente todo es información. Todo es información que aparece en la consciencia. Y por tanto el dolor es una aparición más. Aprendes a no identificarte con ello. La meditación te ofrece siempre esta posibilidad de libertad. En cualquier caso, como digo, hoy no estamos hablando de meditación, estamos hablando de estoicismo, así que, por último, te voy a contar una estrategia más para el dolor que utilizaban los estoicos, aunque en este caso lo hacían de manera más preventiva. Esta era practicar el llamado entrenamiento estoico. El entrenamiento estoico consiste en pasar pequeñas incomodidades a propósito. Son pequeñas molestias que no tienen un gran coste físico o mental, pero que aumentan nuestra resistencia, nuestra resiliencia. Del mismo modo que a lo mejor hacer pesas lo haría por nuestros músculos. Y estoy hablando de hacer ejercicio intenso, de tomar duchas frías, de pasar un poco de frío, de dormir una noche en el suelo o de hacer ayunos de vez en cuando. Y es que está demostrado que aprender tolerancia a las incomodidades menores aumenta nuestra resistencia psicológica para el futuro. Y para terminar, te diré algo muy importante. Todo lo que acabo de hablar acerca de las características y de cómo enfrentarnos al dolor físico puede aplicarse exactamente igual al dolor psicológico, a la tristeza, a la ansiedad, a la inseguridad, a la vergüenza, a los celos o al nerviosismo. Al fin y al cabo, aunque uno sea corporal y el otro sea mental, ambos son sufrimiento. La estrategia ha de ser la misma para ambos. Así que empieza aceptando la presencia del dolor, enfréntate a él, no huyas, date cuenta de que son tus juicios la clave de todo el asunto. Céntrate entonces en cambiarlos, ya que estos son los que puedes controlar, y descarta el resto. Esa es la clave para vivir sin dolor, esa es la clave para ser feliz. Y hasta aquí el programa de hoy. Voy a intentar despedirme todas las semanas con una frase de sabiduría popular para que te quedes reflexionando un rato.
Y esta semana va a ser: si no puedes ver lo que necesitas desesperadamente, entonces lo que necesitas desesperadamente es descanso. Muchas gracias por seguirme hasta aquí, muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, cuídate, un abrazo.